9:24 sobre el asunto, sobre este tema de ayer del presidente López Obrador en New York Times, la nota que difundió el New York Times después de que el presidente la adelantara, la promoviera en la mañanera. Bueno, hoy escribe Carlos Marín, leo el primer párrafo de su columna en Milenio, dice: de no exhibir los videos que refiere ni documentos demostrativos, el New York Times habrá publicado un reportaje carroñero más, sin otro sustento que versiones de fuentes anónimas de la DEA y narcotraficantes para propinar otro periodicazo contra el presidente López Obrador. Y habrá quienes lean esto, van a decir: Carlos Marín devino en Lord Molécula, Carlos Marín. Pero es lo que has sostenido toda tu vida, Carlos Marín. Si solo leyeran el primer párrafo de tu columna, después, desde luego, toca más y habla de Arturo Saldívar, de la entrevista que estuvo con nosotros, pero si se leyera este primer párrafo, dirían: Carlos Marín ya se vendió al oficialismo. Buen día. Para nada, Ciro. Lo que pasa es que, por lo que ya sabemos, inclusive la declaración del gobierno estadounidense, a través del vocero de Seguridad Nacional de ese país, no hay una investigación sobre López Obrador y se sabe que la DEA, el gobierno estadounidense, terminaron por desistirse de seguir el caso. Bueno, aquí lo que ocurre es que López Obrador, quiera o no, es un personaje público relevante y por lo tanto está expuesto al escrutinio público, y el New York Times acierta cuando se ocupa de todo lo que tiene que ver con López Obrador o con cualquier personaje prominente. Por eso es importante saber, o por eso en periodismo se entiende que sean notas si los tamales que le gustan son de chipilín, o si le gusta el béisbol o cosas por el estilo. Si el Papa comiera chalupas poblanas, pues sería una nota. Bueno, pero este reportaje del New York Times profesionalmente tiene la justificación de decir: bueno, hubo esto, no prosperó, pero hubo esto. Y el esto incluye la versión de que hay videos donde se ve inclusive a los hijos del presidente recibiendo dinero de narcotraficantes. Bueno, como no se exhiben las pruebas, estamos ante un caso idéntico como en el primer reportaje al de Genaro García Luna. Puras versiones que no suscitan la menor confianza en cuanto que no se documentan. Ahora, el presidente aplica, él dice que tiene autoridad moral, pero aplica una vara distinta para medir si las versiones son contra sus imaginarios adversarios, como García Luna o Peña Nieto. Por cierto, de Peña Nieto llegó a decir en 2014 en un tuit que porque un agente de la DEA hablaba de Peña Nieto relacionado con el narco, que había que investigar eso. Bueno, pues son dichos. Entonces la aplica de una manera absolutamente comodina. Si es contra él, no valen; si es contra sus adversarios, sí valen. Para mí lo que sobresale es la facilidad, y por eso me ocupé también del caso de Arturo Saldívar, la facilidad con que el presidente deshace honras de quien se le da la gana, incluidos sus cercanos. Lo ha hecho con una mujer que pues era su amiga, estaba en la presentación de sus libros, que es Carmen Aristegui. Ahora balconea a Arturo Saldívar y lo exhibe como si Saldívar hubiera sido su agente encubierto en la Suprema Corte de Justicia. Esta propensión a deshonrar a quien se le da la gana no parece que al presidente le provoque la menor autocrítica, no parece no tener
la cualidad de darse cuenta del daño que hace. Acaba de ocurrirle esta mañana con la reportera de Univisión, a la que se le va encima a propósito de haber balconeado el dato personal, el teléfono y el correo de la periodista del New York Times, que profesionalmente, en cuanto que tenían una información, quisieron la versión de la presidencia, y convierte al New York Times en un pasquín y no sé cuántas cosas. Así dijo. Entonces, dijo inmundo, sí. Y de la Suprema Corte llega a decir la barbaridad tan ruin de que la ministra Piña ha dado carta blanca a los jueces para robar, o todo el Poder Judicial se dedica a robar. Esas afirmaciones generalizadoras pues no se sustentan en nada. Y tú sabes, Ciro, yo pienso que quien generaliza absuelve. Habla en abstracto, condena a toda la prensa neoliberal, corrupta, pero con lo de las personas, a mí me llama mucho la atención. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho con otros periodistas, con escritores, con intelectuales, con pensadores. Lo hace como en ráfaga, como no teniendo conciencia del enorme daño que provoca y el riesgo en que coloca personas como estas periodistas del New York Times, o como lo ha hecho, pues ni se diga contigo, Ciro. Contigo bastaría el atentado que sufriste y que por fortuna podemos estar hablando para, lo he dicho, pues en Palacio Nacional debieran lavarse la boca, pensar 500 o 1000 veces antes de zorrajarte una ofensa, una injuria. Esa facilidad, Ciro, hace del presidente no un dictador, como hay quien lo llega a decir, desde luego no. Efectivamente, como alegan los cuatroteros, pues hay oportunidad de hacer manifestaciones, plantones, etcétera. Hay licencia para saquear el transporte público. Ahí está la imparable violencia, su confesión de que instruye a las Fuerzas Armadas no intervenir cuando toman Chilpancingo. Pero sí, no lo hace un dictador, sí lo hace un autócrata que inclusive no mueve un dedo para que en el corazón del país, como acabas de informar, y Humberto Payet, a unos pasos del palacio en el que no debiera vivir, porque él se dice demócrata y los palacios son para aristócratas, está un puesto de promoción personal en un culto a la personalidad que supongo ni Stalin tenía un puesto de muñecos y de no sé qué supercherías al pie del Kremlin o de la tumba de Lenin. Bueno. Es el colmo del autoelogio y de sentirse él sí bordado a mano, y yo creo que esto le ha provocado un enorme daño en México. Gracias, Marín.